respecto a la educación en nuestro país. Yo quisiera señalar, ministro, tres aspectos grandes: mirar el tema de calidad educativa, obviamente profundizarlo va a ser más complejo; mirar el tema de lo elemental y que es fundamental en el tema de calidad educativa, que es el maestro; y un tercer punto, mirar el tema de gestión, que es clave para poder garantizar lo que decimos que podemos lograr. En ese sentido, ministro, usted perfectamente sabe que los promedios ocultan realidades. A nivel de logros de aprendizaje, señor ministro, ciertamente estamos en 50%, pero la escuela urbana, la escuela pública, ¿no es cierto?, la escuela estatal solo está en 45% de logros de aprendizaje en comprensión lectora. Y usted sabe perfectamente que en el área rural solo estamos en 18% en comprensión lectora. Con todo respeto a los hermanos de Loreto, ellos están en 18% promedio general. A nivel de matemática, fíjese, ministro, entre el promedio nacional y la escuela rural son 32 puntos de diferencia. La brecha era más pequeña cuando usted entró. En la escuela polidocente completa, los logros son 52% en comprensión lectora. Y en la zona rural estamos en 20%. 34 puntos de brecha. La brecha era más pequeña, señor ministro, cuando usted entró a dirigir el sector de educación. En matemática el problema es más complejo, porque estamos en 26% a nivel de promedio y en el nivel nacional estamos en 12%, 14 puntos de brecha. Y esto nos debe dar una pista para poder señalar una política de priorización de la política pública del Estado en materia educativa y no ser selectivos. Nuevamente, con todo respeto, señor presidente, a través suyo al señor ministro, y respeto a nuestros hermanos de Loreto, en matemática en Loreto estamos en 6%. Y no se visualiza una focalización y priorización de lo que tendría que ser la educación allá, porque hay que empezar a trabajar bajo el mensaje del señor Pedro Pablo Kuczynski: reducir brechas, buscar igualdad de oportunidades. Esta política de generalización selectiva complica y complejiza la realidad educativa de nuestro país. Si queremos ver el tema educativo solamente desde el logro de aprendizajes, estaríamos ante una crisis educativa seria. Ni qué decir de la educación secundaria. La última evaluación censal de 2015 señala que en comprensión lectora y matemática, en segundo grado de secundaria estamos solo en 10%. Y en matemática, en la zona rural, estamos en 2%. Y no hay política de reactivación de la educación secundaria. Al contrario, vamos a verlo más adelante, que la idea de la secundaria es una política más selectiva, porque hay por lo menos 6 sistemas diferentes y uno por crear. Sospecho, pero según lo que dice el plan de don Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Entonces hay un deseo evidente, señor ministro, que habría que empezar a conversar sobre cómo hemos priorizado, privilegiado la matematización de nuestros hijos. Hemos llevado la educación del país a solo 2 áreas fundamentales: la matemática y la comprensión lectora. Y hemos sido cómplices, señor ministro, juntos, hemos sido cómplices de renunciar a la vida misma de nuestros hijos, a la educación fundamental e integral de nuestros hijos y nuestras hijas. Y hemos reducido la matemática y luego las consecuencias de violencia escolar, por ejemplo, porque la vida misma de nuestros hijos no nos interesa, la queremos resolver a través de un control web. Sí se ve. Si no nos interesa la vida de nuestros hijos, si matematizamos la educación de nuestros hijos, si reducimos la formación de nuestros compatriotas a comprensión lectora y matemática, las consecuencias son evidentes, señor ministro. Solo para dar la intervención al compañero, quiero señalar que también en el plan de don Pedro Pablo Kuczynski, señor ministro, señala en el punto de aprendizaje, lineamiento 3, que habrá un nuevo diseño curricular nacional. Y usted nos ha señalado que han aprobado uno ahora. Entonces, quisiéramos saber también qué es lo que va a hacer con este diseño curricular ya aprobado en su gestión y el que está pretendiendo, el que está impulsando el plan PPK. Me pide interrupción el congresista Ceballos. Congresista Ceballos, por interrupción. Gracias, señor presidente. Señor ministro, buenos días. Señor presidente. Bueno, para contar un poquito más sobre lo que está mencionando el congresista Ochoa,
Básicamente, sí, pues es un problema que solamente estamos pensando en la conversión de todas las matemáticas, porque en un país de la cultura, de la diversidad, no hablamos de estos temas, ¿no? De nuestra historia, etcétera, de situaciones que están abandonadas. Sin embargo, lo más preocupante es que cuando vemos los cuadros, es que muchos cuadros están contradiciendo, estadísticamente. Y cuando vemos el cuadro de mejora de aprendizajes, los logros de aprendizaje, queda claro que los logros de aprendizaje no son tan alentadores como se nos está señalando. Quiero señalar que, por ejemplo, en el nivel secundario, señor presidente, a través suyo, señor ministro, hay por lo menos 6 sistemas diferenciados. Colegio mayor, presidente de la República, está el colegio de alto rendimiento, están los colegios emblemáticos, están los colegios de alternancia, están los colegios emblemáticos, está la jornada escolar completa, que ya lo ha señalado la congresista Chihuahua, mientras se piense en ampliar y extender, que en el máximo de lo posible, solamente vamos a llegar al 40% de colegios de nivel secundaria. O sea, quiere decir que el 60% de los chicos van a seguir siendo excluidos. ¿Bajo qué mecanismo? ¿Dónde están esos chicos? Educación rural. Educación rural. Y no tienen condiciones para alimentarse. ¿Qué nivel de coordinación está o se tiene con el Ministerio de Inclusión Social para que Caliwarma, por ejemplo, garantice este proceso? Ya hemos estado en la Comisión de Inclusión y la doctora nos ha dicho que no está previsto esta situación, de manera que la ampliación de los test también será complicado. Y decía el último, señor ministro, es el famoso COTECAR, que está plasmado aquí en el plan de don Pedro Pablo Kuczynski, que él señala que se crearían los colegios de alto rendimiento, dice creación de colegios tecnológicos de alto rendimiento, los famosos COTECAR. Es decir, estaríamos más o menos teniendo entre 6 y 7 sistemas diferentes en la educación secundaria, que habría que empezar a mirarlos si valen la pena todos juntos, o armamos uno solo, o empezamos a ser más equitativos y justos con la atención universal de los chicos en la secundaria. El acceso a los PAEVA se han suspendido, señor ministro. Se han retirado los PAEVA, que era un programa que atendía a los chicos de educación que llamábamos como nocturna, y bajo este mecanismo y la norma, en el país hay por lo menos 8.000 niños entre 3 y 14 años que no pueden estudiar. Porque la norma prohíbe que el niño que pasa la edad a los 13 se matricule en EBER. Y no puede estar en la tarde porque tiene que tener 14 años. O sea, hay un vacío ahí, señor ministro, que ha impedido que estos chicos estén en condiciones de educación, por lo menos de educación en condiciones de igualdad de oportunidades. No voy a hacer mención más porque la cosa se nos puede complicar respecto a los centros de educación básica especial, que en condiciones de equidad son completamente tristes, por no decir otro término, señor ministro. Y en un país en el que somos expertos en inequidad, porque muchos nos sentimos orgullosos de tener un ministerio de inclusión, ojalá un día este ministerio desaparezca. Eso habrá señalado que ya no somos excluyentes. Quiero hacer una referencia también, señor ministro, al tema del magisterio. Y aquí también, con todo respeto, salvo mayor aclaración, señor ministro, y yo puedo retirar lo que diga, es que sus técnicos no le están diciendo la verdad. Los cesantes y jubilados. En primer término, usted ha señalado, señor ministro, con todo respeto, que su señora madre es una colega nuestra. Una cesante en la ley 2530 gana entre 850 y 1.200 soles. Quiere decir que ha cesado más o menos como director o directora. Pero el que esté en la ley 19990 gana entre 450 y 800 soles. Yo tengo aquí, señor ministro, los documentos de la provincia de, si no mal no recuerdo, aquí mismo en Lima. El señor Chumbes, Henry, gana 600 soles. Con los descuentos que le hacen, 335 soles es su sueldo para vivir durante todo el mes. Estas condiciones de reconocimiento de que la educación es el factor fundamental para el desarrollo de todos los pueblos, tiene que ser coherente, señor ministro, con su mensaje, y ojalá a través suyo podamos escuchar que sí hay un plan de mejoramiento remunerativo para los docentes, cesantes y jubilados. Y no por un favor, sino porque es justicia. Y porque nosotros somos productos de ello, porque muchos de nuestros maestros ahora están en condición de cesantes y jubilados. Ojalá, señor ministro, en su propuesta pueda estar. A nivel de docentes activos, la cosa es también más complicada. Yo recomiendo, señor ministro, que revisen bien las cifras, porque lo que usted ha señalado puede generar
puede atizar un conflicto social complicado. Resulta que ahora los maestros ganamos 2.000 soles de promedio en el país. Espero que esas bombardas afuera no sean de los maestros, señor ministro. Son de los maestros. Porque usted ha señalado que los maestros ganamos 2.000 soles. Y lo que estamos hablando es del piso salarial. Y en la estadística que a usted le están dando, señor ministro, están los directores que están en 40 horas, jornada hora de 40 horas. Un profesor, su remuneración íntegra mensual es 51 soles. Cuando se le aplica al cese, señor ministro, esto se convierte en 35 o 40 soles. Y esa es una de las causas fundamentales por las cuales tal vez los maestros están afuera. Un maestro de 24 horas, señor ministro, gana 1.451.24 soles. Y recibe 1.243.33 soles. Un maestro de 30 horas recibe 1.500.30 soles. Y líquido, 1.333.51 soles. Son, señor ministro, cifras de una presentación que su ministerio hace sobre remuneración integral rumbo a la nota 20. Aquí está, señor. Remuneraciones, asignaciones e incentivos. Estoy sacando solamente una presentación del ministerio que la he sacado. Un profesor de 40 horas gana 2.073 soles. Estamos hablando de un director, no de un profesor, que en la categoría que ha señalado el señor ministro son personas diferentes, requieren una formación diferente, otras cualidades, otras habilidades, otras condiciones laborales. Estamos hablando, y en las cifras que usted nos presenta, señor ministro, con todo respeto a través de la presidencia, están haciendo un truquito, un juego de trucos para luego decirle, ojalá, espero no, porque sería hacer quedar mal al presidente Kuczynski, que lo que dijo el señor Kuczynski ya se cumple desde el primer día de su gestión, que el piso salarial iba a estar en 2.000 soles. Y aquí, señor ministro, tenemos que ser bien claros y explícitos. El señor presidente de la República se comprometió a discutir el piso salarial. Y lo que se pretende, señor ministro, es hacer un juego de cifras y porcentajes en la ley de la reforma magisterial. Probablemente las escalas, que a la escala 8 que dice será el 260% en la primera escala, probablemente esa escala se achique. ¿No es cierto? Y todos lo vayamos a igualar en la parte inferior. Una cosa es el piso salarial y otra cosa es el tema remunerativo. Y en ese sentido quiero simplemente, señor ministro, respecto al famoso bono del BRAE, que le hemos pedido a usted, ojalá la respuesta ya esté hecha, que no se retire a Echarati y a Vilcabamba dentro de esto por una decisión de la PCM. Entendemos, señor ministro, que usted es quien dirige el sector del Ministerio de Educación y no la PCM, y en tanto quien dispondría ese retiro del bono del BRAE tendría que ser el ministerio, y esperemos que así no sea y que se reponga de inmediato. No porque un alcalde diga, yo no quiero ser parte del BRAE, esa zona deja de ser selva. ¿Por qué entonces salud sí lo preservó? ¿Por qué entonces la policía sí lo preserva? ¿Por qué entonces los otros sectores sí lo preservan? ¿Y no se preserva porque somos maestros? El otro bono, señor ministro, a través de la presidencia, es el tema de la ruralidad. El INEI determina a quién maestros sí se le debe pagar rural 2 o rural 1. Ya estaba recibiendo un grupo de maestros los 500 soles por ruralidad. Resulta que el INEI presenta una nueva categorización e inmediatamente, al día siguiente, el ministerio le dice, ya no te puedes embolsar 500 soles, sino solo 100, porque el INEI me está ordenando. Perdón el término, señor ministro, ratificando que usted es quien dirige el ministerio y no el INEI. Y este punto esperemos también se pueda de inmediato devolver. El caso de los docentes contratados es otro tema bien complejo. Se pone el nombramiento y se justifica que no pueden ingresar. Ahora hemos dicho, ¿no es cierto? Hemos escuchado las palabras del señor ministro, que sepan y que se enteren que es complejo entrar a la carrera magisterial o a la carrera pública magisterial. Pero ¿a costa de qué, señor ministro? A costa de que ahora estamos contratando jóvenes egresados de la secundaria. Estamos contratando jóvenes egresados de la secundaria. Y hemos despedido a los maestros con nombramiento interino, más de 15.000 maestros con 20, 30 años de experiencia retirados afuera. ¿Para qué? Para que hayan cupos para nombrar a donde en realidad no queremos que entren nombrados, porque eso significa desembolso económico, porque mejor es mantenerlos como contratados y no son sujetos de otro tipo de beneficios. Hemos pasado del 3 al 18% en contratados, eso no se ve en ninguna parte del mundo, señor ministro.
¿Cuándo va a ser el nombramiento de los maestros? De los nuevos maestros. Tenemos que además, señor ministro, que cuando se tiene por contratado a un maestro y que se postula y luego sabe que va a ir a trabajar al RAE, donde tiene que abandonar a su familia, mantenerse él, mantener a su hogar en el otro lado y gastar todo lo que tiene y endeudarse al propio estilo y al sistema de la trata de personas de la minería ilegal, señor ministro. Endeudarse para no poder salir donde está trabajando. Al propio estilo de la trata de personas. Y claro, un maestro dice, prefiero quedarme con mi familia. Y los maestros están prefiriendo ser obreros en los municipios donde el sueldo es 1.800 soles. Ha señalado también que hay una fuerte, interesante, y felicitaciones por el esfuerzo, porque los PRONAI se conviertan en instituciones de educación inicial y que están a cargo de maestras. ¿Usted sabe, señor ministro, cuánto recibe una persona que está a cargo del PRONAI? 320 soles. Y 500 soles cuando es el zona rural. Y estamos diciendo de la etapa más importante de las personas, los niños y las niñas en su primera infancia, bajo las manos y en el cargo de personas que no tienen condiciones para poder hacerse cargo de ellos, ni morales, ni humanas, ni físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Cierro el tema de esta parte, señor ministro, para señalar el tema de los administrativos, bajo las mismas condiciones. Más de 10 años en contrato a los administrativos y el ministerio no se quiere pronunciar sobre su derecho al nombramiento de estos administrativos. Sería importante escuchar de usted el cronograma que garantice el respeto de estos compañeros de trabajo, porque también educan. Porque un administrativo que pueda tener una actitud de violencia dentro de la escuela y del recreo arruina el trabajo del maestro, porque necesitamos niños con estabilidad emocional. Y usted mismo ha hablado de los incentivos que alcanzan a todos. No se puede trabajar solamente con maestros, los administrativos también educan, y por decir un término, en colusión y acuerdo con los maestros, pero bajo esas condiciones, señor ministro, las cosas se nos complican. Un último punto en este caso, señor ministro, es el tema de la deuda social. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que está dispuesto a pagar en su periodo el 100% de la deuda social magisterial, y lo ha dicho en campaña. El señor ministro de Economía, Torne, ha indicado la última semana en la Comisión de Economía que a partir del próximo año vamos a empezar a ver que se empiece a pagar la deuda social del magisterio. Lo ha señalado, señor ministro, yo tengo las grabaciones ahí, o podemos pedir a la Comisión de Economía que nos pase una copia de lo que él ha dicho. Y en ese sentido quisiera yo preguntar, señor ministro, si ya está la programación de esto. No es un tema de favor, es un asunto justo, es un asunto de derecho. Muchas gracias, colega. Es un asunto de derecho. Y aquí sí, señor ministro, no quiero ser dramático, pero muchos maestros ya se nos han ido. Muchos maestros ya han muerto y no han visto su derecho cumplido. Muchos maestros están en el ocaso de su vida, esperando que usted, que ya conoce el sistema ministerial desde adentro, dé una respuesta saludable, coherente. Por eso quiero preguntarle, ¿a cuánto asciende la deuda social en el Perú, señor ministro? ¿Cuánto asciende esta deuda social, por ejemplo, en específico en mi pueblo, en el Cusco? ¿Y cómo está? ¿Cuánto le corresponde? ¿Cuánto se ha programado, señor ministro? ¿Cuánto se ha presupuestado en porcentajes y en soles para el año 2017? ¿Y cuánto se prevé hasta el 2021? Ese calendario para garantizar que los maestros, de una vez por todas, veamos el derecho conseguido. Yo también, señor ministro, soy maestro. No tengo ningún juicio con el Estado. No tengo ninguna deuda. Tampoco la he iniciado. Pero sí, señor ministro, es justo que los maestros, aún con cosa juzgada, el Estado le dice no. Aún con cosa juzgada, el Estado le dice no. Aún cuando los maestros no deberían esperar hacer todo un juicio para que el Estado les reconozca. Hemos inventado un truco, es decir, te debo pero me niego. Como yo me niego, hazme juicio. Yo sé que voy a perder. Te hago juicio, me ganas el juicio, te pago cuando puedo. Y esto es eterno. Señor ministro, a través de usted, también al Consejo de Ministros, sería bueno que se evalúe, señor ministro, cuánto gasta el Ministerio de Educación para poder atender estos casos de juicio.
¿Cuánto gasta el Poder Judicial para atender estos casos de juicio? ¿Cuánto se gasta en papelería? Solo en el Cusco, señor ministro, el gobierno regional designa 6 abogados específicamente para esto, la Contraloría. Y la Dirección Regional de Educación del Cusco, de la que en algún momento me voy a dirigir, designa 5 abogados exclusivos, señor ministro, para estos casos. Ese sería un extraordinario ahorro. Tal vez agilizaríamos los procesos que están parados en el Poder Judicial. De igual forma, señor ministro, la deuda social con los administrativos es complicada. Es triste abordar todo este tema, pero hay que hacerlo con coraje, hay que hacerlo con valentía y hay que hacerlo con coherencia. Si realmente queremos reconocer que la educación es el punto clave y fundamental que nos va a sacar adelante a este país, que amamos y por quien estamos dispuestos a dar la vida, señor ministro, seamos coherentes y reivindiquemos la labor del magisterio. Finalmente quiero hacer mención al tema de la gestión, señor ministro, y con todo respeto, permítame decirle que hay una perversa actitud recentralista del ministerio. Ya hemos comprobado que no se pueden dirigir 5.000, menos 50.000, menos 60.000 escuelas desde Lima. El ministerio, señor ministro, está renunciando a su rol de rector y está empezando a competir con los gobiernos regionales. Más de 10 a 15 programas que el ministerio dirige en las regiones. Acompañamiento pedagógico, semáforo, deporte, educación física y tal. Señor ministro, ahora no tengo en la memoria pues, todos los programas que el ministerio está dirigiendo. Incluso tiene, señor ministro, muchísimo más personal que la propia Dirección Regional de Educación en la zona. Muy bien se ha inaugurado el Comité de Gestión Intergubernamental, señor ministro, para decidir las prioridades regionales y sean las regiones las autoras, las protagonistas de su propio desarrollo, pero este comité, señor ministro, lo dirige el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para obligar la agenda nacional. El proyecto educativo nacional ha sido guardado, aprobado en el periodo del señor García, con bombos y platillos. Nos ilusionamos todos los peruanos de que es un tema coherente. Por fin entramos a la lógica de coherencia de educación, pero se archivó. La señora Sala la volvió a sacar, se volvió a archivar. Los proyectos educativos regionales nos costaron esfuerzos, señor ministro. Procesos concertados, reales, con priorización de aspectos que tendríamos que trabajar en nuestras regiones, pero cortadas por una perversa intención y deseo de dirigirlo todo desde aquí. Un ejemplo es el COAR, señor ministro. ¿De quién es el COAR? El Ministerio de Educación, señor ministro. Ustedes lo administran, ustedes contratan, ustedes dirigen, ustedes hacen todo. Y no son maestros que estén sujetos a la carrera pública magisterial. Es otro sistema de carrera pública probablemente. Los COAR es una evidencia, y ahorita en el Cusco yo de alerto, señor ministro, se ha terminado el convenio de presencia de los estudiantes en la escuela donde estaban eventualmente por 2 años, concluye este año en diciembre, y los padres de familia han decidido regresar a sus hijos a la escuela, y ese es un tema que lo tenemos que atender. No quiero ahondar más sobre este tema, señor ministro, una última apreciación. Las UGELs no tienen para pagar el agua ni la luz de las escuelas. La UGEL Cusco está colapsada porque no tiene cómo solventar el agua y la luz de sus instituciones educativas. El Colegio de la Convención en Quillabamba ha sido presupuestada en este año en la ley del presupuesto y no tiene fecha de inicio. Y finalmente el decreto supremo al que usted ha hecho alusión, señor ministro, el decreto supremo 03, ojalá podamos discutir con usted, con sus técnicos, realmente vulnera la Constitución, señor ministro. La recomendación es que la vuelva a revisar y sobre esa base podamos tener nuevas noticias. Muchísimas gracias. Gracias, congresista.